Cuando los organizadores de estos ejercicios espirituales me invitaron a dar una charla, quedé sorprendido. Y la razón es porque yo no soy un predicador. Claro que predico, pero sé muy bien que no soy un gran predicador. Soy más bien un profesor, soy un escritor. Pero acepté con mucho gusto esta propuesta porque pues es una manera de participar y de estar ayudando a la reflexión. Actualmente se habla mucho de la cultura del cuidado. Cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta Tierra, cuidar los recursos materiales, cuidado de los más necesitados. De seguro en las 3 últimas charlas han estado ustedes escuchando sobre el cuidado, el buen pastor que cuida sus ovejas, la misericordia, otro nombre del cuidado, cuidar al prójimo. El cuidado y la cultura del cuidado abarca también el cuidado propio, el cuidado de uno mismo. Y de esto no se habla mucho. Y es justamente el tema que voy a desarrollar, el cuidado de sí mismo. Comienzo con una pregunta. ¿Cuidas de ti mismo? ¿Cuidas de ti mismo? Lo más probable es que me digan, claro, por supuesto, me baño, me corto las uñas, a lo mejor me pinto el pelo, me maquillo, como, si me enfermo voy a ver al médico y otras cosas. Y es cierto, de alguna manera todos nos cuidamos, pero ¿cómo cuidas de ti mismo? ¿Cómo cuidas de ti mismo? Uno de los objetivos de los ejercicios espirituales de este año es que los ejercitantes respondan a esta pregunta: ¿cómo cuido de mí mismo? Y como estamos en ejercicios espirituales, esta pregunta hay que responderla en la presencia de Dios, en la luz de Dios, porque ahí no podemos autoengañarnos. De hecho, el cuidado de uno mismo es un mandamiento de Dios. ¿Sabían ustedes que el cuidado de sí mismo es un mandamiento de Dios? Me dirán, bueno, ¿y por qué? El evangelista San Marcos narra que una vez un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Cristo le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba preguntó por el mandamiento más importante y Cristo le responde con 2 mandamientos. El primer mandamiento, el segundo mandamiento. Pero bien visto, respondió con 3 mandamientos. Si nos fijamos bien, en el segundo mandamiento está contenido un tercer mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No solo ama a tu prójimo, ámate también a ti mismo. En la medida y con la medida que amas a tu prójimo, te vas a amar a ti mismo. El amor empieza en casa. Si queremos aprender el arte de amar, hay que aprender el arte de amarnos a nosotros mismos, porque es un arte. Sin embargo, durante muchos siglos se habló solamente de 2 mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y también durante muchos siglos entendimos mal el amor a uno mismo. Existía la idea equivocada de que el amor a uno mismo iba en detrimento del amor a Dios y al prójimo.
Mientras más me amaba yo, menos amaba a Dios y al prójimo. Y esto se debía muy probablemente a que el amor a uno mismo se confundía con el egoísmo. Pero el amor a uno mismo y el egoísmo son dos cosas muy diferentes. Cuando el amor a uno mismo nos cierra al amor al prójimo y al amor de Dios, entonces sí es egoísmo. Pero el amor a mí mismo no me cierra en mí. El amor a mí mismo me lleva a amar a Dios y amar al prójimo. En realidad, la respuesta de Jesús al escriba no contiene 2 mandamientos ni 3 mandamientos, sino un solo mandamiento: amar. El amor en 3 dimensiones. Ese es el mandamiento de Cristo. Un amor en 3 dimensiones. Si amas a Dios, amarás al prójimo y te amarás a ti mismo. Si amas al prójimo, amarás a Dios y te amarás a ti mismo. Si te amas a ti mismo, amarás al prójimo y amarás a Dios. Un psiquiatra brasileño escribe: muchos no logran amarse ni a ellos mismos, mucho menos a los demás. Si no logramos amarnos a nosotros mismos, la verdad, no amaremos a los demás. El amor a uno mismo es más difícil de lo que pensamos. Una psicóloga italiana decía que el ser humano, contra todo lo que se piensa, contra todo lo que pensamos quizá, ha tenido siempre una dificultad atávica para amarse y aceptarse a sí mismo como es, con sus virtudes y defectos, con su cuerpo y las marcas dejadas en él por el tiempo. Amarnos a nosotros mismos implica aceptarnos tal cual somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Le escuché una vez al padre Ignacio Larrañaga decir: si tu nariz no te gusta y esto te lleva a rechazarla, entonces tienes un enemigo. Cuando no nos aceptamos tal como somos, con una nariz que no nos gusta, llevamos al enemigo a todas partes, cuando dormimos, cuando jugamos, cuando comemos. Y con este enemigo difícilmente podremos tener paz en el corazón. En un artículo sobre el amor a uno mismo, el autor escribe, y es una cita larga que se las voy a leer, dice: no creo que exista una virtud tan difícil de alcanzar como amarse a sí mismo. Un verdadero arte que por prejuicios y falsas interpretaciones no hemos aprendido con mucha frecuencia, ni entraba tampoco entre los objetivos de una buena educación o de una pedagogía espiritual. La meta se colocaba en el extremo contrario. La condición para entregarse a los demás era precisamente el olvido y el desprecio de sí mismo, para no quedar prisionero y encerrado en la propia interioridad. Cuanto menos cariño existía hacia uno mismo, el amor a los demás iría creciendo, como el que desea entregar todo lo que tiene sin quedarse para sí ninguna reserva. Pues ¿saben qué? Tenemos que adoptar una espiritualidad cristiana que integre el amor a nosotros mismos. Y para eso, pues hay que cambiar de mentalidad. En el lenguaje religioso y concretamente en el lenguaje de la Cuaresma, de la Semana Santa, hay que convertirnos. Convertir primero acá, cambiar la mente para poder cambiar luego el comportamiento.
Por eso los invito, si todavía no lo hacen, a entrar en esta espiritualidad cristiana que sigue el mandamiento de Cristo de amarse a uno mismo. Pero, ¿qué hacer si descubro que en lugar de amarme, soy mi peor enemigo? Porque a veces como que nosotros mismos somos el peor enemigo. Pues los invito a meditar estas palabras de Jung, este notabilísimo psiquiatra, uno de los fundadores del psicoanálisis. Dice Jung: alimentar al hambriento, perdonar un insulto, amar a mi enemigo en nombre de Cristo. Todos estos gestos revelan una gran virtud. Lo que hago al más pequeño de mis hermanos, se lo hago a Cristo mismo. Pero, ¿qué ocurre si descubro que el más pequeño de todos, el más pobre de todos los mendigos, el más desvergonzado de los ofensores, el verdadero enemigo de mí mismo, en una palabra, habitan todos ellos en mí y que yo mismo necesito la ayuda de mi propia amabilidad, que yo soy también el enemigo que necesita ser amado? Si descubro que yo soy mi propio enemigo, hay que amar a este enemigo. Paradójicamente, una de las razones por las cuales el amor no llega a ser determinante en el mundo, que bloquea, como decía Juan Pablo II, la civilización del amor, es porque creemos, o a lo mejor nos hacen creer, que somos peores de lo que en realidad somos. Y si nos damos cuenta de esto, podemos hacer un ejercicio. Les propongo meditar un texto de un santo padre, un pensador cristiano del siglo IV, San Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia. Fíjense lo que dice San Pedro Crisólogo, ya en el siglo IV. Hombre, ¿por qué te consideras tan vil? Tú que tanto vales a los ojos de Dios. ¿Por qué te deshonras de tal modo, tú que has sido tan honrado por Dios? ¿Por qué te preguntas tanto de dónde has sido hecho y no te preocupas de para qué has sido hecho? Por ventura todo este mundo que ves con tus ojos no ha sido hecho precisamente para que sea tu morada. Una pregunta. Para ti ha sido creada esta luz que aparta las tinieblas que te rodean. Para ti ha sido establecida la ordenada sucesión de días y noches. Para ti el cielo ha sido iluminado con este variado fulgor del sol, de la luna, de las estrellas. Para ti la tierra ha sido adornada con flores y árboles y frutos. Para ti ha sido creada la admirable multitud de seres vivos que pueblan el aire, la tierra, el agua, para que una triste soledad no ensombreciera el gozo del mundo que empezaba. Imagínense lo valioso que somos a los ojos de Dios, que nos ha creado, y que nos ha creado con mucho amor. El cuidado propio, pues, no es egoísmo, es un mandamiento de Dios. ¿Por qué es tan importante el cuidado de sí mismo? ¿Para qué sirve el cuidado de uno mismo? Bueno, pues diré varias cosas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Lo necesitamos para encontrar armonía, equilibrio físico, mental, emocional, espiritual. Y esto es primordial si queremos cuidar. Y cuidar bien, no solamente cuidar, sino cuidar bien a los demás. La experiencia nos dice
que si no cuidamos de nosotros mismos, entonces difícilmente podremos cuidar de otros. Cuando no nos cuidamos, es muy probable que nos sintamos cansados, estresados, de mal humor. Y pobres de los demás, pobre del esposo, de la esposa, de los hijos, de los trabajadores. Se pueden desencadenar síntomas físicos relacionados con el estrés, dolores de cabeza, dolores musculares. Una vez una señora me confió que su infancia le dejó grandes lagunas emocionales. ¿Por qué? Porque su mamá no la cuidó. Se la pasaba estresada, deprimida, y no podía atender bien a sus hijos. Recuerda un día que ella se había enfermado de cierta gravedad. Su mamá ni se dio cuenta. Cuando su papá regresó del trabajo, tuvo que llevarla deprisa a urgencias. Esta señora no sabía cuidarse a ella misma. ¿Cómo iba a cuidar de sus hijas? En el cuidado de los otros también cuenta la manera de hacerlo. Esto es muy importante, la manera de cuidar de los demás. Contrariamente a esa mamá estresada y deprimida que no cuidaba de sus hijos, existen papás y mamás que cuidan a sus hijos, pero de manera obsesiva y posesiva. Este tipo de cuidado asfixia a las personas, no las deja crecer, no respeta la individualidad. Seamos conscientes de que el cuidado de nosotros mismos es muy importante para cuidar bien a los demás. El cuidado de uno mismo nos ayuda también a que surja lo mejor de nosotros mismos, porque dentro de nosotros mismos llevamos un montón de cualidades. Que surja la amabilidad, la generosidad, la solidaridad. El cuidado de nosotros mismos nos ayuda a dominarnos, a dominar ese yo egoísta para poder ser más libres. Un filósofo que escribe sobre el cuidado de uno mismo dice: es preciso que cuando sus deseos, sus apetitos, sus temores lleguen a despertarse como perros que ladran, la razón hable como la voz del amo que con un solo grito hace callar a los perros. ¿Ustedes creen que sí se cuidan? Y sí, a lo mejor se cuidan de muchas cosas, pero a lo mejor todavía hay mucho que hacer en este tema. Quizás hay faltas de amor a nosotros mismos de las que no somos conscientes, que se nos pasan desapercibidas. Y ya ven cuántas cosas de nosotros mismos se nos pasan desapercibidas, más bien los demás las ven. Les pongo algunos ejemplos. Pongan atención a sus hábitos alimenticios. ¿Qué es lo que comen? Si no comemos alimentos sanos y nutritivos, lo sabemos bien, esto repercute en el peso, en la salud del cuerpo y también del alma. Como decían los filósofos griegos de la antigüedad, yo escuchaba ya desde niño este principio: mente sana en cuerpo sano. ¿Cuántas enfermedades, pero cuántas enfermedades se producen por una alimentación inadecuada? Una señora me habló una vez de un libro que se llama Eres lo que comes. Eres lo que comes. Y veamos a los mexicanos, ya desde niños, si realmente sabemos comer. El cuidado de uno mismo implica desarrollar hábitos saludables que nos ayuden a estar bien, a tener buena salud física
emocional y espiritual para poder cuidar a los otros. Otro ejemplo. Observen su mente. Hay pensamientos, sentimientos que corren por la mente y arruinan nuestro estado de ánimo y arruinan nuestra vida. Esos pensamientos, sentimientos nos roban la paz, nos despiertan miedos, baja autoestima. Si realmente nos cuidáramos, si realmente nos amáramos, no permitiríamos que pensamientos y sentimientos dañosos, nos gobiernen. Nos defenderíamos de ellos, nos cuidaríamos de ellos. ¿Qué hacemos para protegernos, para cuidarnos de esos pensamientos y sentimientos que tanto daño nos hacen? ¿Qué hacemos para mejorar nuestro estado de ánimo? ¿Qué hacemos para reducir la ansiedad o el estrés que es tan propio de nuestra cultura, de nuestras sociedades? Esto forma parte del cuidado de uno mismo. El cuidado personal no es una actividad que se hace de vez en cuando. Ya ven, pues hago ejercicio una vez a la semana. Es para todos los días y es para toda la vida. Y para eso quizás es necesario programar actividades que nos hagan bien. Y si somos constantes en la práctica de estas actividades, ¿qué sucede? Se van creando hábitos sanos, hábitos saludables. En la programación tengamos en cuenta lo que nos hace bien a nosotros. Porque hay cosas que ayudan muy bien a algunas personas, pero puede ser que a nosotros no nos sirvan. ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué nos sirve a nosotros? Estoy hablándoles del cuidado de uno mismo, pero bueno, ¿qué es el cuidado de uno mismo? Voy a decir algunas palabras. El cuidado de uno mismo es un conjunto de prácticas que nos ayudan a ciertas cosas. Yo identifiqué 5 cosas, que pueden ser más, ¿verdad? Primero, hacer de nuestra vida una obra de arte. Hacer de nuestra existencia una existencia fascinante. Segundo, a poner orden y armonía en nuestro mundo interior para poder ayudar a construir, a edificar un mundo mejor. El cuidado de nosotros mismos nos ayuda a construir nuestro destino. ¿Ya han oído ustedes ese dicho? Somos arquitectos de nuestro propio destino. Cada uno de nosotros estamos construyendo nuestro destino. Y el cuidado de uno mismo ayuda enormemente para este propósito. El cuidado de uno mismo está asociado con aprender el arte del buen vivir. Cuidarte a ti mismo es aprender el arte del buen vivir. Finalmente, el cuidado de uno mismo es una cuestión de amor, como lo dice el mandamiento de Jesús. Ahora bien, para cuidarse de sí mismo, de uno mismo, es necesario conocernos a nosotros mismos. Recuerden aquel famoso principio de la filosofía griega, conócete a ti mismo. Sócrates les dijo a sus discípulos, saben que el único objetivo de mi trabajo ha sido procurarles el mayor de todos los bienes, persuadiéndolos que no atiendan a las cosas que les pertenecen antes que al cuidado de ustedes mismos. Están atendiendo mucho las cosas que les pertenecen, pero descuidando el cuidado de ustedes mismos. Lo que he querido hacerlos es más sabios, más perfectos.
Lo mismo que es preciso tener cuidado de la existencia de la República, es decir, tener cuidado de los demás. No podemos cuidarnos a nosotros mismos si no nos conocemos. Conocer nuestras virtudes y debilidades, nuestras necesidades corporales más básicas, como comer, dormir, hasta las necesidades emocionales, espirituales, mentales. El cuidado de uno mismo requiere también reflexión. Hay que reflexionar, revisar nuestra conducta, cuál es nuestro comportamiento, qué es lo que hacemos y si es necesario, pulir o corregir las cosas que no van bien. Reflexionar sobre la manera como estamos tomando las decisiones, saber cómo tomamos las decisiones. Estar atentos a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, a nuestros estados de ánimo. Y para hacer esto, obvio, necesitamos tiempo. Darnos un tiempo para, por ejemplo, la lectura o el estudio, para estar en contacto con la naturaleza, para escuchar música, para orar. El conocimiento de uno mismo, que lleva al cuidado de uno mismo, pide también conocimiento de reglas, de conducta y de principios. Hay que conocer reglas de conducta y principios. Necesitamos equiparnos con estas reglas, con estas verdades, para conducir bien la vida, Para hacer más práctica esta charla, pensé en proponerles 7 actividades. Ya ven, el 7 en la Biblia es el número perfecto. 7 actividades. Claro que puede haber más. 7 actividades para el cuidado de nosotros mismos. Quizá varias de ellas ya las practican, pero quizá también pueden todavía mejorarlas. Como no tengo tiempo para profundizar en cada una de ellas, las diré con brevedad. Podría, por supuesto, profundizar más, pero las voy a decir brevemente. Dormir bien. El sueño afecta la manera como nos sentimos emocional y físicamente. La falta de sueño es una de las principales causas de estrés y enfermedades físicas y mentales. Y vivimos en una cultura, en una sociedad donde se duerme muy mal. Segundo, hacer ejercicio físico. Bueno, sobre esto ya se ha dicho tanto que nomás lo señalo, hacer ejercicio físico. Cuidar la alimentación. El cuidado de uno mismo implica adoptar hábitos alimenticios sanos. Claro, sin obsesionarse por el peso, porque a veces obsesionado por el peso, obsesionado con las dietas muy severas, ¿no? Más que hacer dietas, se trata de aprender. Curioso, ¿verdad? Necesitamos aprender a comer. Increíble. Aprender a comer sanamente, a preferir alimentos sanos y nutritivos. Cuarto, aprender a decir no. Quizá muchos de nosotros, como somos tan piadosos, tan religiosos, nos sentimos obligados a decir siempre que sí. Cuando alguien nos demanda tiempo, atención, energía. Claro, hay que hacerlo, hay que servir, hay que estar, ¿no? Pero seamos conscientes de la carga emocional y física que genera esa petición y que nos digamos, ¿realmente lo puedo hacer? Si nos damos cuenta que desborda nuestros límites, que ya no tenemos tiempo para esto, que necesitamos mucha energía que no tenemos, entonces, ¿saben qué? Hay que decir no. Ayudar todo lo que podamos, pero cuando llegue el momento decir no. Quinto lugar, cuidar nuestras emociones. No basta cuidar el cuerpo.
También hay que proteger las emociones, esto es muy importante. Nos protegemos del frío, nos ponemos chamarra, de la lluvia, sacamos el paraguas, pero también hay que proteger nuestras emociones y sentimientos. Pregúntenle a los psiquiatras, está lleno sus consultorios por gente que no sabe proteger sus emociones, sus sentimientos. La higiene emocional previene las enfermedades emocionales. ¿Qué podemos hacer para proteger las emociones? Pues sobre esta cuestión podía dar varias charlas. Tengo un librito que se llama o que trata precisamente de esto, proteger y cuidar las emociones. Pero diré solamente algunas palabras. Dos cosas, autoconciencia y autocontrol. Autoconciencia y autocontrol. Concretamente, subámonos a nuestro escenario mental y verifiquemos qué pensamientos, qué emociones están dirigiendo la mente. Es decir, la autoconciencia, hay que practicar la autoconciencia. ¿Quién está gobernando mi mente? O nos dirigen de manera arbitraria pensamientos y sentimientos enfermizos, o reaccionamos y tomamos el control poniendo pensamientos, imágenes, sentimientos sanos. Autoconciencia para el autocontrol. Con esto, tomar tiempo para estar con uno mismo y alimentar el alma. Pueden ser actividades, ya lo he dicho, como leer, escuchar música, algo que nos inspire, caminar por el parque, hacer silencio, observar simplemente el atardecer o el amanecer, orar, ir a misa. A mí en lo personal me gusta mucho leer. Creo que es uno de los hobbies que nos ayudan muchísimo y por eso lo recomiendo. Nos permiten descubrir otros mundos, nos abren muchos horizontes, nos abren la mente a muchas posibilidades. Por eso, leer, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Sussex, leer ayuda a reducir el estrés. Es más efectivo que escuchar música o salir a caminar. Además, se encontró que las personas que leen tienen menos probabilidades de desarrollar Alzheimer. 7. Aprender a amarnos. Esto es primordial para lograr un equilibrio en la vida. Si no nos amamos, lo más probable es que no vamos a valorar las actividades que les he propuesto. Claro, no nos valoramos a nosotros mismos si no nos amamos. En cambio, cuando nos amamos, entendemos que esas actividades están encaminadas a hacernos sentirnos bien para poder estar bien con los demás. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos y nos amamos, ya no andaremos buscando compulsivamente el amor y el cuidado en otros. Las relaciones amorosas de los esposos, de la familia, las relaciones amistosas con los amigos, con los familiares, laborales, van a mejorar. ¿Y saben por qué? Porque entonces brotan del amor, no de la necesidad compulsiva de llenar un vacío afectivo. Qué diferente es cuando brota del amor y cuando brota de una necesidad de llenar un vacío afectivo. Cuando las relaciones con los demás brotan del amor, damos. Cuando surgen del vacío afectivo, lo único que hacemos es quitar. Pues concluyo.
Y concluyo, como se trata de ejercicios, bueno, pues esto también tengo que derivarlo hacia la parte religiosa, hacia la parte espiritual. Termino con una exhortación de San Pablo a los filipenses. Dice San Pablo, y tomémosla para nosotros: trabajen por su salvación con respeto y seriedad, porque es Dios el que obra en ustedes, haciendo lo que quieran y obren movidos por lo que a Él le agrada. El cuidado de uno mismo forma parte de ese trabajo que tenemos que hacer para salvarnos. A veces entendemos la salvación como ir al cielo, claro. Pero la salvación no es algo que acontece al final de nuestra vida. Es algo que acontece en el presente, está aconteciendo en el presente. Hay que trabajar ahora para salvarnos. Por ejemplo, para salvarnos del desorden en nuestra vida, para salvarnos de la falta de armonía en nuestra mente, para salvarnos de la esclavitud de los sentimientos destructivos y poder tener los sentimientos de Cristo. En la medida en que trabajamos para tener los mismos sentimientos de Cristo, nos vamos salvando. Porque qué importante tener, como dice San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, si tenemos los sentimientos de Cristo, vamos a ser libres, alegres, bondadosos, amorosos, generosos. Y como dice San Pablo a los filipenses, tengamos en cuenta dos cosas. Primero, hay que hacer el trabajo para cuidar de nosotros mismos con respeto y seriedad. Por favor, hay que tomarlo en serio. Si no lo tomamos en serio, no lo vamos a hacer. O lo vamos a hacer así, al aventón. Y lo tomamos en serio solo cuando estemos convencidos de la importancia y el valor que tiene el cuidado de uno mismo para hacer de nuestra vida una obra de arte como Dios quiere. Segundo, hacer el trabajo, dice San Pablo, sintonizando con Dios, de tal manera que Él obre en nosotros. Así haremos lo que a Él le agrada. Junto con el trabajo personal está la gracia de Dios, dos cosas que no pueden faltar, ninguna de las dos. Sin la gracia, el trabajo de cuidarnos a nosotros mismos, pues dará frutos muy pobres, muy raquíticos, muy magros. O de plano, el trabajo de cuidarnos a nosotros mismos será en vano. Bueno, pues no me resta más que decirles, manos a la obra, buen trabajo.